Hola amigos, estamos en una nueva sección aquí en tu canal de YouTube, Voces Médicas en Directo. Ya sabes que tenemos los episodios de podcast y ahora tenemos esta sección que es justamente en directo, pero desde el consultorio médico de... Mucho gusto, gracias por la invitación, doctor Eder. Armando Javier Azuara Turrubiates, cirujano oncólogo con adiestramiento en cirugía por mínima invasión. Perfecto, así que vamos a platicar el día de hoy desde el consultorio de un oncólogo quirúrgico. Antes de entrar en materia, doctor, si nos gusta pues dar un mini currículum de cómo se forma un médico para llegar a ser un cirujano oncólogo. Claro que sí. Bueno, primero que nada, como cualquier especialidad médica, debemos cursar la carrera de medicina. Depende de la universidad, 4 a 5 años. Posterior a esto, pues nuestro internado de pregrado, el servicio social, y de ahí aplicamos pues lo que es a la especialidad médica, ¿no? La troncal, que en este caso es cirugía general. Okay. Ya una vez completado los 4 años de cirugía general, el cual los exige la subespecialidad de oncología, pasamos a lo que es la subespecialidad. Sobre la marcha, como en el caso de su servidor, se pueden optar por tomar cursos dentro de la cirugía que nos van a servir para ofrecer alternativas de tratamiento dentro de la cirugía oncológica. Por ejemplo, la cirugía por mínima invasión. Particularmente en mi caso, tomé un curso de cirugía por mínima invasión adicional en el Hospital Juárez de México. Tomé aparte adiestramiento en cirugía conservadora y oncoplástica de mama. Y también pues he tomado varios cursos adicionales para perfeccionar esas técnicas de mínima invasión y poder pues ofrecer menos mutilación al paciente, por así decirlo, ¿no? De acuerdo, son pues más de 14 años ya juntando todo esto de entrenamiento para poder ser un cirujano oncólogo con tus características, eso es lo que entiendo. Sí, exactamente, más de 14 años. Bueno, pues ni hablar, pero pues al final de cuentas el paciente lo agradece porque justamente se le dará una atención mucha más especializada. Y ahora sí, claro, vamos a entrar más en materia. Ya tengo mi machote de preguntas para pues cosas interesantes que la gente nos ha cuestionado que hagamos saber a nuestros especialistas. En este caso, pues la primera pregunta será, ¿cuál es el caso más desafiante que has manejado, que se te venga a la mente y cómo lo resolviste? Ok. Una de las características de la subespecialidad en cirugía oncológica es que a menudo son casos muy desafiantes, sí, muy demandantes técnicamente e incluso muy demandantes para el propio paciente, ¿no? En cuanto a su respuesta al trauma, etc. Pero se me vienen varios casos a la mente, particularmente uno muy interesante que fue una cirugía acompañada de una reconstrucción de un paciente con un tumor en cavidad oral que requirió realizar una resección del maxilar completa y afortunadamente estaba respetado el piso de la órbita y no fue una reconstrucción más extensa, pero implicó pues una resección amplia con verificación de la resección completa durante la cirugía. Obviamente son cirugías que aunque se busque evitar el sangrado se presenta. Yeah. Y posterior a esto pues viene el desafío también de la reconstrucción por parte del cirujano reconstructivo y el cirujano maxilofacial. Entran en conjunto a este tipo de cirugía. En este tipo de cirugías, como son reconstrucciones más especializadas y requieren además prótesis, etcétera, pues se requiere un equipo multidisciplinario y es como mejor le va a nuestros pacientes. Oye, y ahí, disculpa que te interrumpa, sí, ¿qué tipo de tumor tenía en el hueso? Digo, para que la gente en general sepa. Tenía un tumor en paladar duro, ya. Un carcinoma epidermoide, que es el tipo de tumor que surge en estos sitios, pero ya con una extensión importante y además que implicaba realizar la maxilectomía o resecar el maxilar para poder quitarlo por completo, ¿no? Órale, qué interesante. Y no solamente es pues quitar el tumor, sino que, como tú dices, que quede estético, pero que quede funcional, porque si no, para la alimentación y la nutrición va a estar difícil en ese paciente, ¿no? Definitivamente. De hecho, hay 3 principios básicos en oncología o en cirugía oncológica. Okay. La prioridad es la vida, ¿no? Es decir, debemos hacer una cirugía que permita al paciente aumentar sus expectativas de vida. Segundo es la función. Una vez
que alcanzamos la preservación de la vida, nos vamos a la función. Y en último punto dejamos lo estético, ¿no? Es muy similar a, yo soy urgenciólogo intensivista y es algo similar, la vida, luego la función y al último la estética, que no es menos importante, pero claro, sí hay que priorizar. Perfecto, bueno, qué caso más interesante, seguramente tienes muchísimos más, pero por cuestiones de la dinámica de esta charla, vamos a continuar con la siguiente pregunta, claro, que es, ¿qué avances recientes en cirugía oncológica te parecen más prometedores? Algo que digas, bueno, este tipo de intervención me parece que es lo de hoy y lo del futuro, o lo del futuro, como tú quieras responder. Fíjate que es una pregunta bien interesante porque el hablar de cirugía oncológica no nos encierra solamente en el campo quirúrgico, sino que vemos también otras opciones de tratamiento, pero creo que nos alcanza para mencionar brevemente los dos. Dentro de la cirugía oncológica considero que la mínima invasión está dando pasos agigantados. Yo cuando terminé mi curso de laparoscopía empezaba a fomentarse la conducta de la mínima invasión, a la cual hubo mucha resistencia muchos años. Actualmente cada vez empieza a ser más la mínima invasión en oncología, cada vez los procedimientos más extensos, más radicales que se hacían por cirugía abierta ya se hacen por laparoscopía. Ahorita viene lo que es el Da Vinci, yo estoy ya terminando un curso de Da Vinci, porque a pesar de que, bueno, aquí en Tampico es una ciudad pequeña, no tenemos robot, pues en algún momento va a llegar porque para allá va. Bueno, ¿nos podrías explicar así brevemente para el público en general, claro, qué es un robot Da Vinci? Claro que sí, con mucho gusto. Un robot Da Vinci es un instrumento, un equipo que está instalado dentro del quirófano y es básicamente una máquina el cual estos brazos permiten hacer movimientos precisos dentro del paciente con la finalidad de tener cirugías más precisas, evitan el temblor fisiológico del cirujano y también, o el temblor esencial, ¿verdad? Sí. Y también, pues esta nos permite tener la mínima invasión sin necesidad de tener que convertir en algunos casos los pacientes, sobre todo para reconstrucciones digestivas, por ejemplo. O sea, es un robot que hace muy preciso la intervención quirúrgica. Y a diferencia de la laparoscopía, es que la laparoscopía no nos da ángulos de movimientos completos. Y esto prácticamente, el Da Vinci, nos da movimientos totalmente articulados, ¿no? Wow, claro, pues es otra tecnología muy, muy innovadora. Y nos hablabas de esa parte quirúrgica de mínima invasión. Tuvimos al doctor Ovalle, un ginecólogo que también justamente ha innovado mucho en cirugía de mínima invasión, pero obviamente en ginecología y obstetricia, más obviamente dirigido a ginecología. Y nos hablaba justamente de eso, que con pequeños hoyitos adentro del abdomen puede hacer cirugías de extracción de tumores grandes. Sí. Ahí nos hablaba de que a veces logran licuar estilo de más o menos esos tumores y sacarlos por hoyos u orificios muy pequeñitos. Y la recuperación de los pacientes son muy, muy rápidas. A eso también me llama la atención que obviamente el cirujano oncólogo pues también está encaminado, pero pues a lo que también entiendo se tienen que tener un entrenamiento más especializado, como en tu caso, ¿no? Sí, y precisamente uno cuando empieza en esto de la mínima invasión, pues tiene a lo mejor la falsa idea de que, bueno, tomo el curso y listo, ¿no? Pero siempre se puede perfeccionar como todo, ¿no? Sí. Y siempre es necesario hacer procedimientos más a detalle, cursos donde especifiquen cierta técnica o cierta disección ganglionar, que es la parte más demandante de la oncología, las disecciones ganglionares. Y bueno, hay que seguir para poder lograr los objetivos. Sí, porque los ganglios para la gente en general pues son básicamente unos vasos que drenan linfa, que es otro tejido, ¿no? Y justamente drenan linfa de tumores, ¿no? Entonces también luego hay células de tumores se van a esos ganglios y es difícil quitarlos. Exactamente, porque la característica de estos ganglios es que van pegados a los principales vasos del cuerpo. A la vena y a la arteria. No, sí, claro. De hecho, en el argot médico se conoce al cirujano oncólogo como de los más hábiles porque entran a sitios anatómicos pues no descritos o no aprendidos. O sea, uno se aprende la forma del riñón, la forma del hígado, la forma del vaso, pero cuando ustedes entran, eso está completamente
aleatorio, está completamente diferente, ¿no? Exactamente, o sea, tenemos la ilustración anatómica de dónde debe estar, pero dices, híjole, ¿dónde quedó? ¿No? Y la tienes que buscar o asumir y finalmente la encuentras. Sí, claro, como que el riñón no es un frijol. Perfecto. Y bueno, y nada más para complementar, porque nos decía que la parte quirúrgica te llama la atención esto, esa, pues digamos, cuestiones prometedoras o innovadoras, en la parte no quirúrgica, ¿algo que te llame la atención? Sí, hace todavía 15 años, 12 años, a manera de broma los maestros nos decían, ¿no? El cirujano va a desaparecer, el cirujano oncólogo va a ser de los primeros que va a desaparecer. Incluso uno que terminó la formación en cirugía general decían, van a dejar de operar oncología y van a seguir operando solo cirugía general. Ya. Porque la terapia genómica está avanzando mucho, ¿no? Lo que es ingeniería genética, lo que es el tratamiento con anticuerpos monoclonales, lo que es el tratamiento con terapias blanco, terapias precisamente dirigidas hacia ciertas células que expresan receptores, pues nos lleva a cada vez ir conociendo o ir teniendo más apertura a estos tratamientos sistémicos, en donde pues va a llegar un momento en que la cirugía va a tener un poco papel en la oncología. Digo, afortunadamente, claro, porque claro. eso es lo mejor para el paciente. Definitivamente. De acuerdo. Bueno, y entonces, más o menos a esto que comentaste de que hay dos grandes formas de abordaje, digamos, la forma quirúrgica, la forma no quirúrgica o la forma médica. La siguiente pregunta va en torno a eso. ¿Qué papel juegan los tratamientos complementarios como la quimioterapia y la radioterapia en combinación con una cirugía? Una, otra, las dos, las tres. ¿Nos podrías así hablar a grosso modo cómo o qué papel juega esto? Claro que sí. Vamos a hablar de un ejemplo muy común que es el cáncer de mama. Ándale. Cáncer de mama, en la actualidad el protocolo ideal de un paciente con un tumor en mama es realizar una biopsia, de preferencia guiada por ultrasonido, y con esa biopsia determinar el estado o el tipo genético del tumor, es decir, qué receptores se expresa. Ya. Ya no es nada más, es bueno o es malo, ¿no? O sea, si es cáncer o no es cáncer. Ok, si es bueno, pues ahí termina todo, ¿no? Pero si es cáncer, hay que solicitar la inmunohistoquímica. Porque, por ejemplo, si es un tumor de 3 centímetros y es una mama copa C, por ejemplo, que es un buen volumen, pero resulta que el tumor no expresa ningún receptor, es decir, no expresa ni progesterona, ni estrógenos, ni el ER. Y aparte de que tiene un índice mitótico alto, un índice mitótico es la velocidad con la que las células pues se desarrollan, con las que crecen, ¿no? Entonces este tumor tiene estos factores que son de mal pronóstico y lo ideal sería llevar a esta paciente a quimioterapia antes de operarla. Aunque yo tenga la seguridad de que si la opero de primera instancia, voy a poder quitar el tumor, le va a ir mejor a la paciente dándole quimio primero porque se presume que ya hay células circulando en su cuerpo con estos tumores agresivos. Entonces, para llevarle el mensaje a la gente en general, la quimioterapia en ese ejemplo y obviamente para las demás situaciones, ¿qué función tendría? ¿Cómo ayudaría al paciente? La quimioterapia en este ejemplo ayudaría a eliminar células que ya están en la circulación general. Ok. Porque si lo operamos primero, recordemos que el paciente tiene que recuperarse y no puede recibir tratamientos hasta después de 21 días de una cirugía. Interesante. Entonces en ese tiempo puede anidarse, por así decirlo, para que la gente claro. Comprenda nuestros términos, anidarse en otro sitio y volver a crecer este tumor, ¿no? Ya ser una enfermedad metastásica, ¿no? De acuerdo, fíjate, y muchos dicen, pues está el tumor, no está migrando metastásico, no está comprometiendo en ningún otro lado, está directamente ahí en el tejido afectado, en este caso en la mama, y pues se quita y listo, no. Ahí hay que hacer una estrategia que ayudaría a que el paciente no tenga una complicación posterior. Qué interesante. Ahora, en el caso de la radioterapia, ¿qué papel jugaría en torno a ayudar a una cirugía o a lo mejor no? Claro. En el mismo ejemplo de cáncer de mama, ya ahorita siendo el estándar la cirugía conservadora de mama, es decir, quitar el tumor, pero dejar la mayor cantidad de tejido mamario sano,
la radioterapia se indica como complemento después de la cirugía, dando los mismos resultados en cuanto a pronóstico para las pacientes, comparándolo con una mastectomía. O sea, para que la gente no le dé miedo, en este caso específico, la mezcla de quimio antes, radio después, y en medio de esos momentos la recesión quirúrgica, o sea, anatómicamente, estéticamente, volvemos a lo mismo, funcionalmente quedaría igual, o sea, quedaría mejor, perdón, que si le hiciera la mastectomía radical, es que le quites toda la mama sin, obviamente, riesgo de que tenga una complicación, ¿no? Una recaída. Qué interesante, qué interesante. Perfecto, bueno, ahora vamos a hablar de un tema que no nos gustaría, pero que cuando no es viable una cirugía oncológica, ahí, ¿qué papel tendría entonces el tratamiento médico general? O sea, ¿cómo te puedo decir? A lo mejor, ¿verdad? Este tipo de pacientes no ocupa cirugía, pero sí ocupa tratamiento médico, quimio, radio, con un buen pronóstico, o a lo mejor ya no es posible hacerle el tratamiento quirúrgico porque está muy complicado el tumor. No sé, o sea, ¿qué papel jugaría ahí esta situación de tratamiento médico? Ok, esto es una pregunta que muy a menudo la gente nos cuestiona. Hay dos principales indicadores de que un paciente no se puede operar. Tenemos dos términos y es un tema un poquito extenso, pero vamos a tratar de hacerlo concreto. Está el criterio de inoperabilidad e irresecabilidad. Ándale, eso justamente es lo que me preguntaban, exactamente eso. Entonces, es que lo preguntan mucho. Sí. La gente dice, oye doctor, es que si no tengo el tumor regado, por así decirlo, si no tengo metástasis, si no está el tumor en otro sitio donde se originó, ¿por qué no me puede operar? Porque está en un criterio de irresecabilidad del tumor. Es decir, el tumor creció tanto localmente que alcanzó a abrazar una vena importante, una arteria importante, sobre todo arteria, un nervio que es vital para la función del paciente, etcétera, ¿no? Entonces, ahí juega un papel muy importante la quimio y la radioterapia, ya sea de manera quimio primero, luego radio, o de manera concomitante. Un ejemplo muy común es el cáncer cervicuterino. Llega una paciente con un tumor de 4 centímetros. A la exploración ginecológica está el parametrio fijo. El parametrio es los ligamentos que sostienen la matriz. Está infiltrado, es un criterio de irresecabilidad de inicio. Yo si opero una paciente con el parametrio fijo, no le estoy dando ningún beneficio, porque va a reportarme bordes positivos. Entonces, esas pacientes las mandamos a quimio radio concomitante. Digamos, si tú la operas, se va a quedar pedazo de tumor ahí. Y es como si no lo hubiéramos operado. Mientras una cirugía, y esto es un dato muy importante para los pacientes, mientras uno como cirujano oncólogo no tenga la certeza de que va a dejar R0 quiere decir que no va a dejar rastros del tumor con una cirugía, no hay indicación para operarlo. O sea, no tiene caso llevar al paciente al riesgo si no va a salir del quirófano sin el tumor. Y el otro concepto o sea, este es irresecable en esos momentos. Así es. ¿Y cuando es inoperable, a qué se refiere? Cuando es inoperable es cuando existen situaciones que ustedes dominan perfectamente, alguna situación cardíaca, alguna situación pulmonar, incluso alguna situación funcional propia del paciente como un EBC que condicionó una postración en cama definitiva. Son criterios de inoperabilidad, es decir, no le vamos a ofrecer ningún beneficio al paciente, además de que corre un alto riesgo de que fallezca en quirófano. En un momento dado, ¿cómo se podría catalogar cuando un paciente ya tiene una actividad de metástasis? Es decir, que el tumor ya haya migrado a otros órganos. Ahí, ¿cómo cabría el concepto? ¿Sería irresecable, inoperable? Ahí caeríamos en el concepto de, pues prácticamente irresecable, ¿no? Podría caer como que en un intermedio, ¿no? Digo, no pues, lo sé. Realmente no tendría un término presente, simplemente no hay indicación, ¿no? O sea, no hay indicación quirúrgica porque sabemos que hay enfermedad en otros sitios, ¿no? Sí, claro. O sea, no tenemos indicación quirúrgica. Sin embargo, nos han tocado casos, Eder, en que tenemos un paciente metastásico. Hay un término en oncología
que se llama enfermedad oligometastásica. Y nos ha tocado, tengo particularmente el caso presente de una paciente con un cáncer de colon. Un cáncer de colon, lesiones en hígado, se llevó a cirugía y se hizo la resección del colon, tenía 3 lesiones metastásicas en hígado y se resecaron. Todo se logró dejar R0. Hígado salió sin residual, es decir, se quitó completamente los tumores del hígado, las metástasis, se realizó la resección del tumor en colon y posterior a eso la paciente recibió un tratamiento con quimioterapia. Bueno, entonces, a pesar de que tenía metástasis, digamos, ¿se curó del cáncer? Sí, porque son resecables. Ah, qué interesante. Entonces, hasta cierto punto sí caería el concepto de resecabilidad. Es, ¿no? Que depende entonces sí. del sí. tipo de paciente. Depende del tipo de paciente. Órale. Ahora, otros pacientes que tienen enfermedad, no sé, un tumor de estómago, que se fue a ganglios retroperitoneales, tienen un estudio de tomografía por emisión de positrones, que es un estudio por medicina nuclear. Se le da un tratamiento con quimioterapia de inicio, no se opera. Y resulta que a los 4 meses de la quimioterapia, solamente el nuevo estudio marca la enfermedad donde se originó en el estómago. Podemos operarlo. O sea, hay discusiones, ¿no? Pero se puede operar porque tuvo una respuesta parcial en los sitios metastásicos y persiste en el sitio donde se originó el tumor. Qué interesante. O sea, a lo que entiendo también, entonces los tipos de quimioterapia han avanzado muchísimo y son más eficientes y eficaces de alguna forma. Y muchas opciones hay ahorita. Órale, perfecto. Pues de hecho traigo más preguntas, pero unas ya se han contestado justamente con lo que nos estás hablando para todos los que ahí tienen dudas acerca de esto. Aquí es algo que estás hablando y muchos podrán decir, qué frío hablan los doctores, porque hablan de esto, del otro, pero no saben lo que uno de trasfondo como médico, ¿verdad? Como profesional de la salud vive, no solamente los médicos, cualquier profesional de la salud. Y esa es la pregunta dirigida a eso. ¿Cómo te preparas emocional y mentalmente para cirugías? Que per se, una cirugía oncológica ya es complicada. ¿Cómo vas en ese caso de mañana tengo ese tumor que ya recibió quimio y que ahora tengo que entrar, me toca a mí mi parte de lo quirúrgico? Claro, es muy importante la preparación física, la preparación emocional y definitivamente la preparación espiritual también, ¿no? Claro. Cuando tenemos un caso, todos los pacientes definitivamente son distintos, cada paciente hay que individualizarlo. Cuando tenemos particularmente un caso de un tumor en paciente con ciertas enfermedades o con ciertas características, definitivamente tenemos que realizar un análisis de anatómicamente dónde está ubicado el tumor, cómo lo vamos a resecar, cómo vamos a reconstruir, cómo vamos a reconstruir para que el paciente tenga una buena calidad de vida, ¿sí? Y definitivamente físicamente debemos pues prepararnos descansando bien, haciendo ejercicio, tratar de comer bien, aunque es muy difícil para nosotros los médicos, pero prepararnos para esa cirugía, ¿verdad? O sea, realmente cuando me toca programar una cirugía de alta complejidad, realmente duermo mis 8 horas o busco dormir mis 8 horas para amanecer fresco e incluso un café y operar, a veces ni desayuno, para evitar cualquier tipo de situación, ¿no? De que te den náuseas, vómitos. Que te caiga algo mal la comida, etcétera, mejor cafecito y a operar, ¿no? Interesante. Y bueno, un poquito por el mismo tenor de esta pregunta, ¿cuánto es lo más de tiempo que has durado operando? 12 horas. 12 horas seguidas. 12 horas y es precisamente este tipo de cirugías que platicábamos. Con reconstrucciones, ¿no? Afortunadamente, al ser una cirugía con equipo multidisciplinario, pues se van rotando los equipos. Pero me tocó un par de residente y era, no, tú eres residente, tú te esperas hasta que... Claro, pero imagínate, 12 horas, digo, obviamente es algo muy complejo, muy difícil, tanto para el paciente, que obviamente ese no se puede cambiar, ese es el mismo paciente, lo entendemos y lo hacemos con toda
claro. Obviamente la responsabilidad del mundo, pero 12 horas seguidas es... Yo a veces que agarro un paciente crítico y digo, me aventé 3 horas con el paciente hasta estabilizarlo. Imagínate, ustedes 12 horas. Sí. Está cañón, pero bueno. Es pesado. Es muy pesado. Ya vamos por las últimas preguntas, que justamente van en este mismo tenor, que es cómo comunicas las noticias difíciles a los pacientes. Bueno, cuando es favorable, digo, de alguna forma creo que es más sencilla. Claro. Digo, todos lo sabemos. Que va bien el paciente, que tenemos buen pronóstico. Eso es hasta gratificante decir, claro. Honestamente. Pero, ¿cómo lo transmites cuando es un pronóstico no favorable? Pues, aquí lo más importante es hablar con 2 o 3 familiares directos del paciente que transmitan a su manera la información a la familia. Primero hablar con la familia, hablando de una cirugía que se complicó, etcétera, ¿no? O una cirugía que no fue un éxito, claro. Resecabilidad, etcétera. Y comunicarle, ¿verdad? Encontramos esto, lo mejor para el paciente durante la cirugía fue tomar una biopsia o hacer una derivación para que pueda alimentarse y después recibir otro tratamiento. Hay opciones, siempre hay que decirles, y no es nada falso, ¿no? Es totalmente cierto, hay opciones y hay que darlas. No podemos quedarnos con pues no se pudo quitar y vamos a desahuciar al paciente, ¿no? Hay que ver qué opciones le podemos ofrecer, hay que hacer juntas, en oncología acostumbramos mucho a hacer juntas multidisciplinarias en donde entra el oncólogo médico, el radiooncólogo, paliativista, cirujano, y se toma la mejor decisión. Pero particularmente en esos casos, pues se les comenta, ahora sí que con toda franqueza lo que se encontró, lo que se hizo, y al paciente igual, ¿verdad? No se le oculta nada, pero hay que ser sutil para dar la noticia, ¿no? Eso es importante, que el paciente debe estar enterado de toda su enfermedad. Es porque luego a veces tener incertidumbre como pacientes, pues te crea en la mente muchas otras cosas que te hacen mayor sufrimiento del que si te dijeran las cosas como son. Y es algo que nos toca ver seguido, cuando el paciente tiene un mal pronóstico, oye, doctor, no le diga, no queremos que dígale otra cosa. Y la realidad es que uno le dice a los familiares, les pido una disculpa, pero mi obligación como médico es darle la información al paciente. A lo mejor no ahorita, vamos a esperarnos. Y cuando ustedes consideren, le doy la información, pero no puedo decirle mentiras. Que tenía algo benigno versus tenía un cáncer, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? ¿Y te ha pasado al revés, que por ejemplo creen que van a entrar algo maligno, neoplásico, pero que de repente, sorpresa, es algo benigno? Sí. ¿Y cómo, alguno que recuerdes o cómo te ha tocado transmitirlo? Me tocó hace poquito, un paciente referido por el servicio de traumatología, mujer, joven, deportista, un tumor en el muslo. Es un sarcoma, hermano, me avisaron, es un sarcoma. Entonces ahí... ¿Cuántos años dices? 36 años por ahí. Entonces, la lesión tenía más de 2 años de evolución. Eso hasta cierto punto puede ser un factor favorable. Y los estudios de extensión o los de complemento estaban negativos, ¿no? Entonces tomo una biopsia primero por TrueCut con una aguja gruesa, o sea, sin cirugía, y me la reportan atipia celular, no se ven células malignas, ¿no? Pero no me quedé conforme, o sea, yo le dije, yo voy a meterte a operar como si esto fuera un cáncer. Claro. Afortunadamente se hizo la resección, busqué lo más que pude bordes libres, que es lo que necesitamos buscar. Sí. Mando a transoperatorio, me reportan bordes libres y en una ocasión me reportaron un lipoma con diferenciación, con degeneración, y en otra ocasión, pero con otra paciente y en otra pierna me reportaron un liposarcoma, que es un tumor maligno, pero bien diferenciado y que se cura con la cirugía prácticamente. O sea, ya resecándolo, listo. Listo. Wow. Oye, y esos momentos, porque, bueno, los que no lo saben, yo porque tengo el conocimiento, soy médico como quiera de terapia intensiva y ahí escucho todo eso, es de que ¿qué ha salido? Están en espera porque está el patólogo analizando. O sea, estás tú con el paciente ahí, digamos, no abierto, pero durante la cirugía todavía y esperando el resultado. Sí. Qué incertidumbre en esos momentos para ti también, ¿no? Exactamente. O sea, y sobre todo cuando haces, por ejemplo, nos tocan tumores en piel, Ajá, que son muy extensos y que dices, híjole,
va a ser muy difícil reconstruir porque ya me extendí lo más que pueda y para poder reconstruir y cerrar ese sitio que resecamos es muy complejo. Entonces lo resecas y estás, que sea bordes negativos, porque si me reportan bordes positivos, no sé cómo le voy a hacer, o voy a tener que hacer otro cambio muy radical en la cirugía, ¿no? Entonces son momentos cruciales los resultados transoperatorios, ¿no? Porque tú entras con un plan, pero ya ahí ¿sí? Se te puede cambiar. Puede cambiar. Y me llama la atención que ahorita estás mencionando que de piel, que de riñón, que de cervicuterino, o sea, tú tienes contacto con el dermatólogo, con el ginecólogo, con el nefrólogo, con el cardiólogo, con el neurólogo, con otros quirúrgicos, un urólogo, etcétera, ¿no? Entonces es un equipo, y obviamente un equipo multidisciplinario e interdisciplinario porque incluyes también enfermería, anestesiología, o sea, es un mundo. Y es muy amplio, ¿no? Y por lo mismo, pues es una especialidad que nos exige como médicos estar continuamente estudiando, pues tú lo sabes, como en todas las especialidades, ¿no? Claro, claro, de acuerdísimo, de acuerdísimo. Bueno, ya para ir cerrando, consejos finales. Fue una plática muy interesante, hay mucho de qué hablar. Si tienen alguna otra pregunta, pónganlos ahí en los comentarios. Vamos a estar pasándole las redes sociales del doctor. Bueno, antes de la última pregunta, ¿dónde te pueden localizar si quieren consultar aquí Tampico Madero y la región? Claro que sí. Nos encontramos aquí en COEM, en Centro Oncológico de Especialidades Médicas, en Semaín Consulta Externa y en Hospital Ángeles Tampico. Ok, Armando Azuara, cirujano oncólogo y pues laparoscopista dirigido a cirugía oncológica, que es algo bastante complejo. Ya, por último, ¿qué consejos le daría a los pacientes y a la familia para cuando se van a enfrentar ya a una cirugía oncológica? En algún otro momento vamos a hablar de prevención y todo eso, claro, ¿verdad? Pero ahorita dirigido a este tema, ya tienen un tumor, ya saben que se van a enfrentar a una cirugía porque así lo determinaron. A lo mejor ahorita están en quimio, después van a estar en radio, pero ¿qué les recomiendas? ¿Qué consejo les darías para afrontar esa situación? Pues creo que lo principal es tener la información. Tener la información antes de buscar una opinión médica. Eso es muy importante porque, o sea, en cuanto ya se sabe que es un tumor maligno y que va a cirugía, tener información de qué tipo de cirugía hay. Y en el momento que estén en comunicación con el cirujano oncólogo, externarle dudas para que se cree un ambiente de confianza. Es muy importante confiar en el cirujano porque al ser cirugías muy complejas, si el cirujano les dice algo salió mal, pero hicimos todo lo posible, el paciente está con la confianza de que se hizo todo. Claro. O todo salió bien, van a estar con la tranquilidad de que efectivamente hizo un tratamiento oncológico óptimo. Entonces, la forma de preparación es estar tranquilo, confiar en su médico, confiar en que les va a ofrecer el mejor tratamiento y el más actual. Sí, porque a veces conocen a su primer médico tratante, por decirlo de alguna forma. O sea, tienen a su urólogo, tienen a su ginecólogo, pero muchos, o sea, digamos, de alguna forma, unos son tus pacientes directos y otros son pacientes de otros colegas tuyos. Claro. Entonces, al final de cuentas, por donde quiera que la veas, finalmente, como tú, cirujano oncológico encargado de ese procedimiento, debes de tener, o sea, el enlace con el paciente y con la familia, ¿no? Y la confianza. Exactamente. Me ha pasado en algunas ocasiones, que a veces el paciente, oiga, doctor, y esto, y uno percibe un ambiente y directamente se les dice, miren, yo les recomiendo que si no están muy tranquilos o tienen un poquito de desconfianza, busquen otra opinión, ¿no? Con toda confianza. Es mejor eso a que entren con la incertidumbre o que se queden con dudas ante cualquier situación, ¿no? Bueno, eso que acabas de decir, a mí me ha pasado, por ejemplo, como médico intensivista, pues a nosotros luego no nos escogen. Porque pues ni modo, es terapia intensiva, claro, y ahí estamos. Claro. Entonces me dice, doctor, ¿puede venir algún médico a una segunda opinión? Y yo le digo, claro que sí. Cuando vengan yo les enseño el expediente, no hay problema. Y como que muchas de las veces, ¿sí? 9 de cada 10 ya no van, no va ningún otro médico. Igual. Se quedan tranquilos porque saben que hace algo transparente y realmente pues esa es la mayoría de las veces. Claro, ¿no? Sí. Completamente de acuerdo. Perfecto, bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos terminado por cuestión de la dinámica de esta charla.
con esta nueva sección de en directo desde el consultorio del doctor Azuara para que lo visiten. Les voy a poner el contacto del doctor. ¿Tienes redes sociales? Sí, claro. ¿Cómo apareces? Doctor dr.azuara.onco @gmail. Bueno, es correo Gmail. Ahorita lo ponemos también. Dr. Azuara en Facebook, ¿no? Doctor Azuara en Facebook. Ok, bueno, perfecto. Ahí lo vamos a poner en las redes para que también lo contacten y puedan, pues, consultar con él, segundas opiniones, primeras opiniones, opiniones totales, para que pues sean seguros en sus abordajes de cirugías. En algún otro momento vamos a hablar de prevención y más cosas, pero ahorita queríamos conocer directamente a nuestros especialistas aquí en Tampico, Madero y la región. Soy Eder Zamarrón, urgenciólogo intensivista, y pues nos vemos en más videos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nuestra inmersión en el mundo de la medicina, de la mano de los expertos, hoy ha llegado a su final. Esto fue Voces Médicas en directo. No te pierdas nuestras transmisiones en vivo y únete a la charla por tu bienestar.